Imaginemos por un momento que uno de los pensadores más influyentes de la historia es alguien de quien casi nadie ha oído hablar. Una figura fantasma, por así decirlo. Exacto. Alguien cuyo trabajo, bueno, sentó las bases para una de las filosofías más importantes, pero de quien no conservamos ni un solo libro. Es un punto de partida fascinante. Pues hoy nos sumergimos justo en eso, en la historia de Polemón de Atenas. Tenemos sobre la mesa varios documentos, un estudio académico, una síntesis biográfica. La misión es reconstruir el puzzle de este hombre que llegó a dirigir la Academia de Platón. Y entender el gran misterio, ¿no? ¿Cómo es posible dejar una huella tan profunda sin dejar rastro escrito? Esa es la pregunta. A ver qué sacamos en claro. Pues me parece una misión apasionante. Nos saca de la órbita de los de siempre, de Platón, Aristóteles, y nos mete, digamos, en la sala de máquinas de la filosofía. Claro, en cómo se mueven las ideas de verdad. Exacto. Nos obliga a preguntarnos cómo viajan, cómo se transforman. Y Polemón es el caso de estudio perfecto. Demuestra que el legado más potente a veces no está en el papiro, Sino en la persona. en la influencia personal, en el ejemplo. Pues empecemos por el hombre, porque la historia tiene tela, es casi cinematográfica. Las fuentes nos lo pintan como el típico niño rico del Atenas del siglo IV a.C. Un niño bien, sí. Hijo de Filóstrato, un aristócrata con mucho dinero, mucho prestigio. Y claro, el joven Polemón se dedicaba a lo que se esperaba, a las fiestas, a gastar, a una vida que las fuentes llaman disipada y licenciosa. Me lo imagino totalmente. El rey de la noche ateniense. Menudo personaje. Y es justo ese punto de partida lo que hace que su transformación sea, bueno, legendaria. El contraste es brutal. Ahí está la clave. Y aquí es donde entra la anécdota que lo define, la que cuenta Diógenes Laercio, que parece sacada de una película. Imagina la escena. A ver, Polemón, con unos 30 años, sale de una fiesta de toda la noche. Va borracho, todavía con la corona de flores en la cabeza con sus amigos, y de repente se topa con la puerta abierta de la academia. y entra. Entra, por error o por chulería, quién sabe. Y dentro está el filósofo Genócrates, un hombre ya mayor, muy respetado, dando una lección sobre la templanza. No me digas. La ironía es increíble. Unos juerguistas interrumpiendo un discurso sobre el autocontrol. Exacto. Pero oye, en lugar de que lo echen, algo pasa. Polemón se queda a escuchar, y el discurso de Genócrates le cala tan hondo, de una forma tan visceral, que allí mismo, delante de todos, se quita la corona de flores, se arregla la ropa y se sienta. Vaya imagen. Y desde ese día no abandonó la escuela. Se convirtió en el discípulo más fiel y adoptó una vida de austeridad radical. La historia es potentísima, es el antes y después perfecto. Es tan perfecta que, bueno, como nos advierten las fuentes, hay que tomarla con un poco de cautela. No fue exactamente así. No es tanto eso. Es que los biógrafos de la antigüedad, como Diógenes Laercio, a menudo escribían vidas que eran agiográficas. Como la vida de un santo. Eso es. No buscaban la precisión de un periodista. Buscaban construir un modelo, un ejemplo que inspirara. La anécdota de la conversión es casi un género literario. O sea que lo importante es el mensaje, no tanto si la corona era de rosas o de laurel. Has dado en el clavo. Lo que importa es lo que simboliza, el poder de la filosofía para cambiar una vida de la noche a la mañana. Vale. La historia encapsula el ideal de Polemón y de su tiempo. La filosofía no es teoría, es una fuerza práctica, una terapia capaz de reorientar tu existencia. Y fuera cual fuera el detonante real, el cambio en Polemón fue absoluto. Y visible para todos. Y tanto que fue visible. Pasó de ser el alma de la fiesta a A un hombre descrito como grave y sereno, muy orgulloso de su autocontrol. del dominio de sus pasiones. Sí, y su dedicación era tan extrema que, según cuentan, apenas salía del jardín de la academia. Y esto me parece alucinante. Sus discípulos más cercanos construyeron pequeñas cabañas en su jardín. Sí, para estar cerca de él. Claro, para no perderse nada. Es una devoción casi de comuna filosófica. Esa imagen de la comunidad en el jardín lo dice todo. Su influencia era magnética, se basaba en el día a día. Y hablando de relaciones, es fundamental entender su círculo. Fue discípulo de Genócrates, sí, pero su relación más importante fue con Crates de Atenas. Su sucesor. Su sucesor, su discípulo y su amigo más íntimo. Las fuentes usan una palabra muy concreta, su erómeno. Un momento, esa palabra, erómeno, creo que necesita una pequeña aclaración para que no la malinterpretemos con ojos del siglo XXI. Claro, es un punto importante.
En la Grecia clásica, esta relación pedagógica entre un hombre mayor, el Erastés, y un joven, el Erómeno, era, bueno, una institución social. No es lo que parece a primera vista. No. Implicaba un vínculo afectivo, amoroso, muy profundo, pero el núcleo era la formación del carácter del joven. Era una mentoría total. Y en el caso de Polemón y Crates, su vínculo fue tan fuerte que vivieron juntos toda la vida. Y pidieron ser enterrados juntos, ¿no? En la misma tumba. El epitafio que se conservó celebra su divina concordia. Entendido. Así que su vida y sus relaciones eran el vehículo de su filosofía. Pero eso me lleva a una pregunta enorme. Si su legado no está en los libros, ¿cuál era exactamente el núcleo de esa filosofía? Ahí está la clave de su revolución en la academia. Las fuentes son unánimes. Polemón cambió el foco, de la metafísica platónica más abstracta a la ética práctica. A lo tangible. Su lema era, y esto es una cita que nos ha llegado, que había que ejercitarse en los actos, no en las especulaciones dialécticas. O sea, menos teoría y más gimnasio moral, por así decirlo. Exacto. Para él, el objetivo no era ganar un debate ni desentrañar los misterios del cosmos. Era forjar el carácter. ¿Y cuál era la meta de ese entrenamiento? Su bien supremo, el summum bonum, era una frase que luego se haría mundialmente famosa gracias a otros. Vivir conforme a la naturaleza. Uf, eso hoy suena a eslogan de marca de productos orgánicos. O a un retiro de yoga. Vive en armonía con la naturaleza. Exacto. Hoy la frase está un poco devaluada. Pero es crucial entender qué significaba para un platónico como él en esa época. No tenía nada que ver con ecologismo, supongo. Nada. Naturaleza, para Polemón, era el orden racional del universo. Por tanto, vivir conforme a la naturaleza quería decir vivir de acuerdo con la razón. Ah, vale. Que tus acciones, tus hábitos, tus decisiones estén en sintonía con un principio racional. Es una llamada a la coherencia. Radical. Vale, ahora lo pillo mejor. No es abrazar árboles, es que no haya una brecha entre lo que piensas que es correcto y lo que haces. Se mencionan conceptos como sofrósene. Sí. La sofrosine es la templanza, el autocontrol, la moderación. Era una de sus virtudes cardinales. Y también se habla de apatheia. Eso es. Otra palabra que luego los estoicos harían suya. Pero en Polemón tenía un sentido muy práctico. No era una supresión mística de las emociones, ¿sabes? No era convertirse en una piedra, ¿qué va? Era una disciplina moral, visible. Era la calma, la compostura que mostraba al hablar, al moverse, al reaccionar. Su vida era la lección. Hay una expresión griega que lo resume de maravilla. Epimeleia e autou. ¿Y eso qué significa? El cuidado de sí. Es la idea de que debes trabajar sobre ti mismo como un artesano. Moldear tu carácter con la práctica, la atención, la imitación de modelos virtuosos, como él lo era para sus discípulos. Entiendo. Con este giro, Polemón convirtió la Academia de Platón en un centro de pedagogía filosófica. Una especie de taller para esculpir almas. Has captado la idea a la perfección. De acuerdo. Todo esto dibuja una figura fascinante, un maestro carismático con un mensaje potente. Pero volvemos a la gran paradoja, al elefante en la habitación. Si era tan influyente, ¿por qué no tenemos sus libros? ¿Es que no escribió nada? Sí que escribió. Las fuentes mencionan varios tratados. Uno de ellos titulado, como no podía ser de otra manera, Sobre la vida conforme a la naturaleza. Claro. El problema es que, por razones que no conocemos, sus obras se perdieron muy pronto. Ya en la antigüedad tardía, autores como Cicerón lo citan, pero dan a entender que sus textos ya eran una rareza. ¡Jo! Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿cómo se puede ser tan importante sin tener un corpus de textos que te respalde? Y supongo que la respuesta está en lo que hemos estado hablando, ¿no? En las personas. Exacto. Su verdadero legado no fue literario, fue humano, pedagógico. Su gran obra fue la propia academia y sobre todo la gente que formó. Por eso las fuentes lo definen como una figura nodal. O un puente. Me gusta esa idea de puente. Conectó el platonismo antiguo con todo lo que vino después. Pensemos en sus alumnos. Crates, su amigo, le sucedió. Otro alumno, Arcesilao, reaccionó contra esto e inició el famoso giro escéptico de la academia. Pero la conexión más explosiva, la que cambió la historia, fue con un extranjero que escuchó sus lecciones.
Zenón de Citio, Zenón de Sitio. el fundador del estoicismo. Aquí es donde la cosa se pone seria. Entonces, ¿me estás diciendo que Zenón, el padre del estoicismo, fue alumno de Polemón? Las fuentes indican que Zenón frecuentó la academia y escuchó a Polemón, entre otros. No podemos hablar de una relación formal maestro-discípulo, pero la influencia es innegable. La academia de Polemón fue como una matriz intelectual para el estoicismo. Como un laboratorio. Eso es. Piensa que Polemón construyó el laboratorio y Zenón llegó después, usó las herramientas, algunas de las ideas que flotaban en el ambiente, y con ellas creó algo nuevo, algo sistemático. A ver si lo pillo. ¿Qué herramientas o ideas concretas pasaron de la academia de Polemón al pórtico de Zenón? Pues varias, y son fundamentales. Primero, el lema «vivir conforme a la naturaleza». Los estoicos lo tomaron prestado, lo pulieron y lo convirtieron en la piedra angular de su ética, el eslogan principal. Totalmente. Segundo, el énfasis en la virtud como el único bien. La autosuficiencia, la autarquía, el autodominio. Tercero, la idea de la filosofía como una ascesis, Un entrenamiento práctico. un entrenamiento práctico y vital, no un pasatiempo. Y cuarto, fíjate, incluso la famosa división de la filosofía en lógica, física y ética, que siempre asociamos a los estoicos, ya se había formalizado en la academia, de la que Polemón era el líder. Vaya, Polemón no era un estoico, pero sin duda abonó y sembró el campo donde el estoicismo iba a florecer. vale, entiendo el papel de Puente, es clarísimo, pero suena a algo muy lejano, muy histórico. Si Polemón entrara hoy por la puerta, ¿en qué debates actuales se metería? ¿Sería una especie de coach de mindfulness? Es una buena pregunta. Y lo curioso es que su figura tiene un eco muy actual. Te diría que sus ideas están de moda sin que la gente lo sepa. ¿Ah, sí? Sí. Los propios textos que hemos analizado trazan esos paralelismos. Por un lado, encajaría perfectamente en el resurgimiento de la ética de la virtud y la educación del carácter. La idea de que no basta con saber lo que está bien, sino que hay que entrenarse para ser una buena persona. Precisamente. Y por otro lado, Polemón sería un pionero de lo que hoy llamamos filosofía práctica, o terapia filosófica, filosofía para la vida. Toda esta corriente que busca usar la filosofía para afrontar la ansiedad, la falta de sentido. Justo. Él es el referente histórico de que el valor de la filosofía reside en su capacidad para producir transformaciones reales en la conducta. Hoy, sin duda, sería un crítico feroz de una educación que solo transmite datos y no forma individuos íntegros, resilientes. En resumen, si lo he entendido bien, Polemón de Atenas fue esa figura bisagra que tomó la Academia de Platón y la ancló en la tierra, en la ética del día a día. La hizo práctica. Y al hacerlo, preparó el terreno, casi sin querer, para el estoicismo. Sembró las ideas y, sobre todo, la actitud que esa escuela haría famosas. Su propia vida, del juerguista al sabio, es el mejor anuncio de su filosofía. El mejor testimonio, sí. Que el saber no es algo que se tiene en la cabeza, sino algo que se encarna en los actos. Exacto. Su legado nos enseña que la influencia no siempre se mide en bibliotecas llenas. A veces, la influencia más duradera es la que se graba en las personas que formas y en la cultura de una institución que ayudas a moldear. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En nuestra era, la era de la sobrecarga de información, donde tenemos acceso a infinitos textos, datos, tutoriales sobre cualquier cosa, ¿cuál es el verdadero valor del ejemplo vivido? ¿Podría ser que las ideas más poderosas no son las que simplemente leemos, sino las que vemos encarnadas en alguien?